¿qué tal? Mi nombre es Isis Romar y junto con mi compañero Juan Pablo Galindo les damos la bienvenida a su programa La Farmacia, una revista de salud que nos permitirá conocer con expertos en medicamentos que nos pueden orientar, educar y explicar la manera de alcanzar un mejor potencial de estos y su uso correcto. Por dichos expertos debemos entender al médico como el que establece el diagnóstico y el pronóstico e instituye la estrategia terapéutica en sus diferentes expresiones y en su caso prescribe el medicamento señalando de manera destacada al farmacéutico como el experto en la cadena del uso racional de los medicamentos. Por eso es importante conocer aquello que a veces no nos dicen sobre cómo tomar o usar determinado medicamento, que nos permita tener un mayor éxito en nuestros tratamientos y disminuir posibles efectos no deseados, que puedan perjudicar nuestra salud o dejar secuelas importantes. Nuestro objetivo en este programa es poner al alcance todas las herramientas, consejos, información importante, científica y fidedigna sobre el buen uso de los medicamentos en voz de los expertos en el área, ya que es importante que sean ellos los encargados de guiarnos para un mejor resultado. Oye, Isis, pero también es importante saber de dónde viene todo esto y cómo se usó y evolucionó también, ¿no lo crees? Sí, claro, es tan esencial conocer cómo es que surgió y quiénes ayudaron con sus investigaciones, que incluso algunas de estas resultaron fatales para quienes las hicieron. Así que en honor y agradecimiento contaremos con un personaje histórico en Historias de Farmacia. También con diferentes secciones como un ¿sabía usted qué?, donde podremos descubrir datos importantes sobre la farmacia y una de mis secciones favoritas, Gotitas de Salud, que nos ayudará a conocer y a usar correctamente medicamentos para un efecto ideal. Además de notas del mundo farmacéutico y médico, y en algunos otros programas, entrevistas, puntos de opinión e interesantes charlas con diferentes profesionales y expertos en los variados temas de la medicina y la farmacia. ¡Wow! Temas de gran interés para todo el mundo. Isis, no sé tú, pero yo la verdad ya estoy ansioso por comenzar. Pues no se diga más y comencemos, no sin antes recordarles que estamos en todas las redes sociales y la web. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Ya saben qué hacer. Darle manita arriba, seguirnos, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video, dejar sus comentarios, sus inquietudes y preguntas. Así que vamos a un corte. Nosotros somos Isis Romar y Juan Pablo Galindo y estamos en La Farmacia. Y el tema de hoy son los antibióticos. ¡Comenzamos! ¿Sabía usted que? En la antigüedad, varias culturas usaban tratamientos para algunas infecciones. En China, el moho de soya para las infecciones cutáneas. En Egipto y posteriormente en Grecia, se usaba mirra y miel para tratamientos de heridas infectadas. En Roma, también se usaba el barbarum, que contenía cobre y plomo, para varios procesos infecciosos. Sin embargo, todos, salvo la miel, son muy tóxicos. En México, uno de los primeros eventos registrados sobre el uso de la penicilina fue en 1942, cuando el doctor Abraham Ayala González, fundador de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y quien contaba con una estrecha relación con los miembros de American College of Gastroenterology, empleó la sustancia en un caso de hepatitis supurativa con 2 abscesos por estafilococos, obteniendo resultados satisfactorios. De regreso y ahora, Juan Pablo, si te parece, vamos a entrar de lleno con nuestro primer tema del día de hoy. Cuando nos encontramos enfermos y acudimos al médico, nos prescriben una serie de medicamentos que nosotros no entendemos qué es o para qué sirve. Muchos de estos medicamentos son los que llamamos antibióticos. Pero, ¿qué son estos antibióticos y cómo funcionan? Así es. Siempre estamos temerosos de qué es lo que nos recetan. Por eso es importante conocer por lo menos de dónde vienen y cómo es que nos ayudan a la salud. A lo largo de la historia, el ser humano y la enfermedad siempre han estado vinculados. Como parte natural, el humano enfermaba y en ocasiones resultaba mortal o con secuelas de por vida.
Históricamente, la humanidad ha sido víctima de grandes epidemias que han dejado millones de muertes. Enfermedades como el cólera, la peste, gripe, fiebre tifoidea, tuberculosis y otras infecciones, las cuales provocaban que gran cantidad de la población rara vez llegara a la edad madura. En el siglo XIX, la probabilidad de morir por enfermedades infecciosas era de un 40%. La población estaba indefensa y desprotegida frente a estas enfermedades que se podían transmitir con gran facilidad por el hacinamiento, la falta de higiene o la escasez de comida en épocas de malas cosechas que causaban desnutrición, además de la ausencia de tratamientos. Afortunadamente, con el avance de la ciencia, el desarrollo de los medicamentos ha contribuido desde hace varias décadas a la mejora del estado de salud de la humanidad. Han abierto una puerta para una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de la misma, en personas con enfermedades crónicas o anteriormente mortales. Junto con la mejora en las medidas de higiene y salubridad, vino el descubrimiento de los agentes causales de la enfermedad, los microorganismos. Y es gracias a ello que surge el desarrollo de los antibióticos, el cual suponen uno de los puntos de inflexión más importantes en el siglo XX. A partir de los años 40, representó uno de los avances más importantes de la ciencia. Y voilà, la mortalidad de enfermedades causadas por infecciones se ha reducido en un 90% en los últimos siglos. Los antibióticos, por su definición etimológica, vienen del griego anti, contra, y bios, vida, contra la vida. Un antibiótico es la sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por síntesis capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos por su acción bacteriostática o de causar la muerte de ellos por su acción bactericida. Los antibióticos han llegado a revolucionar la salud. En la actualidad, gracias a los antibióticos, infecciones de oído, piel o garganta, que a menudo provocaban sordera u otras complicaciones que producían discapacidades permanentes en la persona, pueden evitarse y curarse, mejorando la calidad de vida de la humanidad. Sin embargo, actualmente las enfermedades infecciosas siguen siendo un problema de salud pública, debido a su alta incidencia, siendo uno de los principales motivos de consulta médica. En países en desarrollo o de bajos recursos, siguen siendo una de las principales causas de muertes y un problema de seguridad social. El uso de los antibióticos, desde el descubrimiento de la penicilina, que inicia la era antibiótica hasta nuestros días, nos ha permitido lograr avances importantes en cuestiones de salud. Actualmente, cabe aclarar que a pesar de la gran ventaja que estos medicamentos nos han dado, también fueron causa de complicaciones graves, incluso la muerte debido a reacciones alérgicas. Sin embargo, estamos ante un gran reto, el de hacer un uso racional de los antibióticos y evitar un problema de escala global, como lo es la resistencia a dichos medicamentos. La inversión en investigación y desarrollo constantes de la industria farmacéutica, científicos y universidades alrededor del mundo ha permitido la actualización y el descubrimiento de antibióticos para combatir la aparición de nuevos agentes causantes, las resistencias y para tratar nuevos grupos de poblaciones sensibles. Conocer su uso adecuado y función nos permite continuar combatiendo con eficacia las enfermedades infecciosas. Como ven, el uso indiscriminado de antibióticos también puede ser contraproducente, ya que esto genera la inmunidad de ciertos agentes patógenos causantes de nuestras enfermedades. Sin embargo, gracias a los investigadores habrá siempre nuevas y más sustancias capaces de erradicar tales agentes. Por eso es importante evitar la automedicación, para no poner en riesgo nuestra salud. Por lo pronto, mientras los investigadores farmacéuticos siguen luchando contra todo tipo de enfermedades, vamos a una pausa. No se separen de sus pantallas, pues seguiremos con temas interesantes. Regresando, tendremos la opinión del experto sobre los antibióticos, una charla con la doctora Fabiola Favela. Vamos a un corte, no sin antes recordarles que nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla. Suscríbanse y manden sus comentarios y sus preguntas. Y nosotros con gusto aclararemos sus dudas. Continuamos. Usar los antibióticos correctamente es tarea de todos. Debido al mal uso de los antibióticos, se han generado bacterias resistentes y cada vez es más difícil su tratamiento. Toma antibióticos solo cuando te lo indique tu médico, a las horas y por el tiempo que sea recomendado.
En caso de estar consumiendo doxiciclina, tetraciclina, oxitetraciclina, ciprofloxacino, levofloxacino o moxifloxacino, evita consumirlos con leche, yogur o antiácidos que contengan calcio, aluminio o magnesio, ya que pueden hacer inefectivo el medicamento. Podrás hacerlo de 1 a 2 horas antes o después de los antibióticos. Un antibiótico es la sustancia química producida a partir de un ser vivo, por ejemplo, hongos, o fabricada por síntesis capaz de inhibir el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos por su acción bacteriostática o causar la muerte de ellos por su acción bactericida. Dicho de otra manera, son sustancias que matan las bacterias o hacen que éstas dejen de crecer. Es muy importante entender que son sustancias que únicamente afectan a las bacterias y no a los virus. Es decir, si tenemos una gripe que es provocada por un virus, un antibiótico no será útil. En todo caso, se deberá atender con un antiviral. Una de las propiedades más importantes de los antibióticos es la toxicidad selectiva, que es la toxicidad hacia los microorganismos invasores, y es superior a la toxicidad frente a los huéspedes, como los animales o las personas. La prescripción de los antibióticos debe estar basada en un diagnóstico presuntivo realizado por un profesional, ya que él determinará si su enfermedad se debe a una bacteria o a un virus, por lo que no debemos automedicarnos, es decir, usar medicamentos que anteriormente nos indicaron o le indicaron a alguien más. Es importante seguir el esquema terapéutico junto con las indicaciones realizadas por el médico o su farmacéutico. Si usted tiene dudas de cómo utilizar el medicamento, sobre todo en la combinación con alimentos, remedios herbolarios o bebidas como el alcohol, consulte al farmacéutico, médico o enfermera. Considere además que todas las personas somos susceptibles a presentar reacciones adversas a medicamentos. Si esto sucede, informe al médico o al farmacéutico para que le indique qué procede. Es relevante además que termine el tratamiento, porque al no hacerlo, usted estará promoviendo la resistencia a antibióticos. ¿Y qué es la resistencia a los antibióticos? Se refiere a la no efectividad de un antibiótico sobre uno o varios tipos de bacterias. Se genera porque al no tomar el tratamiento adecuado para destruir la bacteria que nos infectó, esta genera un mecanismo de defensa, el cual hace que las bacterias sobrevivientes generen mutaciones por un mecanismo de sobrevivencia y se transfieran a otras bacterias. No es que las bacterias sean inteligentes y conozcan que es un antibiótico, sino que son organismos adaptables y buscan la forma de preservarse. Y entonces, lo que pasa después, cuando vuelve a aparecer la infección, el antibiótico que actuaba sobre una zona o mecanismo de reproducción de la bacteria ya no lo hace, y entonces la bacteria ya no se muere, por lo que nos lleva a utilizar otro antibiótico. Pero si este segundo lo utilizamos mal, puede ser que tampoco sea efectivo para esa bacteria y así sucesivamente. A esto le llamamos multiresistencia y es dada por las superbacterias, las cuales se caracterizan por no responder a antibióticos de uso común y se requieran antibióticos más especializados, los cuales son de un costo excesivo y no se encuentran disponibles siempre. ¿Y qué hacer para evitar el uso irracional de antibióticos? Debemos evitar el uso innecesario de ellos, que es algo bastante frecuente y se debe a diagnósticos incorrectos o a la automedicación. La prescripción de las dosis incorrectas, ya que si es baja, repercutirá probablemente en la selección de bacterias resistentes, o el intervalo prolongado entre dosis para evitar un cambio en las concentraciones plasmáticas, ya que nos puede llevar al fracaso terapéutico. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Recuerden que es un programa donde tratamos todo lo relacionado con el mundo de la farmacia y la medicina para la salud propia y la de nuestra familia.
¿Y cómo viste el tema de los antibióticos, Juan Pablo? La verdad, Isis, creo que es un tema de vital importancia que debemos conocer todos nosotros, pues entendiéndolo bien, evitamos caer en prácticas que puedan perjudicar nuestra salud o complicarnos la misma. Exactamente, Juan Pablo. Creo que el tema de la automedicación es muy importante que lo entendamos, ya que la mayoría desconocemos que nos hacemos daño a nosotros mismos y al mismo tiempo hacemos un gran daño a la población en general al provocar la resistencia bacteriana. Tienes mucha razón. Si no conociéramos los riesgos de la automedicación, estaríamos desaprovechando la maravillosa herramienta que son los antibióticos. Pues ahora te tengo otra sección súper interesantísima, el personaje histórico de la semana. ¿Has escuchado hablar de Alexander Fleming? Por supuesto, soldado, espía, escritor, playboy, todo un hombre de acción. Espera, ¿de qué Fleming estás hablando? De Ian Fleming, el escritor de James Bond, el agente secreto 007. No, yo hablaba de Alexander Fleming. Ah, claro, el doctor. Exacto, yo me refería a él. Aunque los dos sean personajes históricos, no tienen mucho que ver el uno con el otro. No, claro que no. Aunque, viéndolo bien, sí. Mira, los dos pertenecieron al Reino Unido. Ambos lucharon en guerras, aunque cada quien en su ramo, los dos investigadores, espías a su modo. Alexander Fleming infiltrándose en el mundo microscópico de las bacterias para neutralizarlas, luchando contra agentes patógenos, tratando de acabar con el enemigo. Viéndolo así, tienes razón. Pues entonces los invitamos a adentrarnos en la vida del personaje de la semana. Fleming, Alexander Fleming. Alexander Fleming fue un médico y bacteriólogo británico. Nació el 6 de agosto de 1881 en la granja de Lockfield, en Escocia, en el seno de una familia humilde de granjeros. Sus inicios fueron con limitaciones económicas, recibiendo una educación rudimentaria. A sus 20 años, una pequeña herencia le permitió estudiar medicina. Así, en 1901 consiguió entrar en la escuela de medicina del Hospital St. Mary. Fue en este lugar donde unos años más tarde, para 1906, conocería al bacteriólogo Sir Almond Wright, con quien estaría asociado por 40 años. Para 1908 se licenció obteniendo la medalla de oro en la Universidad de Londres, nombrado como profesor de bacteriología. Desde sus inicios, Fleming destacaba por su brillantez intelectual, a lo cual logró importantes hallazgos. Probó con éxito la aplicación de asparnamina para tratar la sífilis. Publicó sus resultados en la revista médica británica The Lancet en 1911, lo cual le condujo a obtener reconocimiento. Fleming dedicó su carrera profesional al estudio de las defensas del cuerpo humano contra las infecciones, lo que le permitió realizar dos de sus descubrimientos más importantes, la lisozima y la penicilina. Fue en 1922 cuando Fleming puso de manifiesto las acciones que poseían las secreciones nasales y lagrimales para disolver determinados tipos de bacteria, probando su acción debido a una enzima presente en varios tejidos corporales, la lisozima. Este descubrimiento ha permitido demostrar que existían sustancias que, siendo inofensivas para el organismo humano, resultaban letales para las bacterias. Para el año de 1928, Fleming se encontraba estudiando las variaciones del estafilococo, por lo cual trabajaba con placas de cultivo. Estas debían ser destapadas por un breve intervalo de tiempo para poder proceder a un examen microscópico. Previo a una salida de vacaciones, dejó algunas placas en temperatura ambiente, las cuales a su regreso examinaría. Al regresar encontró una aparente contaminación. Lo raro era que alrededor de dicha contaminación, las bacterias sembradas parecían que fueran disolviéndose, como si desaparecieran, motivo que le llevó a investigar. Fue así como confirmó que casualmente se habían contaminado con esporas del hongo Penicillium notatum, el cual produce una sustancia capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Para el año de 1928, Fleming se encontraba estudiando las variaciones del estafilococo, por lo cual trabajaba con placas de cultivo. Estas debían ser destapadas por un breve intervalo de tiempo para poder proceder a un examen microscópico. Previo a una salida de vacaciones, dejó algunas placas en temperatura ambiente, las cuales a su regreso examinaría.
Al regresar encontró una aparente contaminación. Lo raro era que alrededor de dicha contaminación, las bacterias sembradas parecían que fueran disolviéndose, como si desaparecieran, motivo que le llevó a investigar. Fue así como confirmó que casualmente se habían contaminado con esporas del hongo Penicillium notatum, el cual produce una sustancia capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Fleming, después de su descubrimiento, continuó con sus estudios sobre la aplicación de la penicilina, teniendo éxito en varios casos aislados en el hospital. Intentó aislar la penicilina, la cual era muy inestable, aunado a lo complicado de producirla y el hecho de que en inicio no se concibiera como una opción viable para utilizarla en forma sistémica. Las limitaciones del laboratorio y de que Fleming carecía de ayuda de un farmacéutico para purificar dicha sustancia, frenó en cierta medida sus investigaciones. Fleming publicó sus avances y fue algunos años después cuando el interés de dos científicos, Howard W. Florey y Ernest Boris Chain, quienes investigaron más a fondo sus propiedades bioquímicas, logrando purificar, estabilizar y producir en mayor grado la penicilina. Este avance permitió al gobierno mostrar interés en la nueva sustancia, siendo en Gran Bretaña, en colaboración con científicos americanos, que se logró la producción en masa de la penicilina. Para 1944 ya se usaba en los soldados heridos e infectados en la Segunda Guerra Mundial. En 1945, estos tres científicos mencionados recibieron el Premio Nobel de Medicina por su contribución al mundo de la salud y de la ciencia, con la penicilina. En su discurso en la entrega del Nobel, Fleming hizo una advertencia. Pero quiero dar una advertencia. La penicilina aparece como no tóxica, de modo que no hay preocupación con sobredosis e intoxicar al paciente. Sin embargo, puede existir el peligro de subdosificación. No es difícil conseguir microorganismos resistentes a la penicilina en el laboratorio, exponiéndolos a concentraciones no letales, y lo mismo puede pasar en el organismo. Este mensaje descrito por Fleming nos muestra de forma premonitoria algo que sucedería más tarde a gran escala, las resistencias. Fleming fue elegido miembro de la Royal Society en 1942. Recibió 2 años después el grado de Sir. Continuó llevando a cabo estudios que se realizaban en su laboratorio. Sus esfuerzos científicos estaban dirigidos al descubrimiento de métodos para combatir las bacterias. Murió de un ataque cardíaco en Londres el 11 de marzo de 1955. El descubrimiento de la penicilina inició la era de los antibióticos, sustancias que han permitido aumentar los índices de esperanza de vida en prácticamente todo el mundo. Él fue Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Como ven, no estaba tan equivocado en hacer la analogía con el otro Fleming. La verdad, no. Como vimos, en su historia fue muy observador, estudioso y hábil en cuestiones físicas. Sin mencionar todas las anécdotas que se dicen de él, como aquella donde se contaba que el padre de Winston Churchill le había pagado los estudios por salvarle la vida. Pero fue solo un mito, eso nunca sucedió. Siempre lo quisieron ligar de una u otra manera al primer ministro inglés, tal vez por ser escocés o algo así. El caso es que se decía que durante la Segunda Guerra Mundial le salvó la vida, lo cual desmintió a Churchill. Podríamos estar hablando de Fleming por horas, pero por desgracia el tiempo ya se nos vino encima. Así que los invitamos a sintonizarnos la próxima semana con temas aún más interesantes. Así es, los invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. No olviden darle like, manita arriba y mandar sus comentarios. Nosotros fuimos Isis Romar Y Juan Pablo Galindo. y esto fue La Farmacia. Hasta la próxima.